Bien, amigos, posiblemente hoy viernes sea el penúltimo o antepenúltimo viernes en que tendremos los comentarios de José Israel Cuello. Naturalmente, nosotros no realizamos los acostumbrados resúmenes de fin de año que hacen los medios y aprovechamos la disposición que tenemos de un medio para decir aquellas cosas y además invitar personas para que digan cosas que a lo mejor no tienen oportunidad de decir en otros lugares. Los propósitos del próximo año lo vamos a hacer, a pesar de que no somos muy proclives a ese tipo de propósitos. Porque es un día más, un día menos en el calendario, lo que cambia. Alguien se dedicó un experto de la conducta se puso a analizar y realmente determinó que casi el 90% de las cosas que uno se propone para el año no lo hace, pero termina haciendo otras cosas igualmente útiles, porque todo es la cuestión de llevar los temas sobre la marcha. De todas formas, el comentario nuestro hoy se va a limitar a una serie de preguntas que lo más que llegamos es a sospechar la respuesta, pero no la tenemos. Y la dejamos entonces para un programa en que el ingeniero Cuello, que tiene un programa largo hoy, pues vamos a decir que se trata de por qué. ¿Por qué hemos tenido tantos temas que no tenemos respuesta? Por lo menos yo. Aparece una sentencia hoy del Tribunal Constitucional, que encuentro que es buena, que decide sobre candidaturas independientes, que tiene una trascendencia sin igual. Es decir, que una persona se puede postular sin él. Sí, sin el respaldo de un partido. Bien. Y la pregunta sobre eso es, ¿por qué no se sometió, o yo estoy esperando la sentencia, en la qué sentido tiene, después de tanta experiencia, 34 partidos en una boleta electoral? Y si eso se va a sobreañadir a esos 34 partidos, porque no van a desaparecer, van a aparecer más las candidaturas independientes. Quería nada más preguntar eso. Segundo, ¿por qué anuncia que van a revisar la sentencia de una persona que creo que es la esposa de unos señores que aparecen en La Vega? Es la diputada Rosa María Pilarte, es la esposa de ese señor, de Miki López. Sí, el Miki. Sí. No, Miki López, que fue cuestionado por algunos asuntos. Quieren, antes de irse, dejar ese problema resuelto. Porque era un aliado, ¿verdad? Hay fotos que muestran. Hay evidencias de que era un aliado. La otra pregunta, después del alijo de drogas sin precedentes de 9 toneladas, casi 10 toneladas de droga, ya no es por kilo, ni por onza, es por toneladas. Sí. Que buscaba la DEA enterita aquí, entera, no faltó nadie de la DEA. Vinieron a desgravar, a felicitar la actuación de la eficiente DNCD o a contestarle al señor Mateo o Rosado Mateo la diferencia entre lo confiscado y lo quemado.
¿Por qué la rapidez en la incineración de eso? Y a lo mejor la diferencia está en el INASIF haciéndole los análisis después de haber sido quemado. Una prueba selectiva de unos cuantos kilos. En el caso del alcalde que ganó la alcaldía de La Vega por segunda vez, creó una crisis por su sustitución, porque él quería ser ministro de Deportes. Y lo complacieron, aunque se creó un tollo en La Vega. ¿Por qué Carolina Mejía no fue la vice de Luis en el 20? Si se sabía que Luis iba a ganar en el 20. Exactamente. ¿Para qué Rosado Mateo habló y por qué? ¿Qué tenía que meter la cuchara a él en ese tema? No, ¿Y por qué un legislador cuestionado tiene las mejores relaciones, asociaciones políticas, comerciales, empresariales, económicas, con los sectores más honorables de nuestra clase política y de nuestra clase empresarial? ¿Y por qué hoy aparece el Caribe con un título que dice: conmemoran, por suerte conmemoran, no celebran, la batalla del Matún? Mira, la batalla del Matún, yo creo que debe ser un capítulo de la historia de nosotros, que debe ser bien estudiado, y porque en la revista hay una parte que faltó en la historia. sí. Nosotros entrevistamos aquí al jefe de la unidad de tanques que nos invadió en el año 1965. Y ese señor seguía escribiendo sobre sus experiencias, ese jefe de esa unidad, Sí. seguía escribiendo sus experiencias vividas aquí. Tenían su unidad donde hoy, frente al lugar a donde mataron a Trujillo, Sí. en un barrio que hay ahí. Y ahí estaba la unidad de tanques. Ese señor dijo que su unidad y la unidad de helicópteros actuó en la batalla del Matún. Viajaron a Santiago, sí. ¿Ah? Sí, está, hay evidencia. ¿Cómo se llama el coronel? Donald Pickett, sí. Donald sí, Pickett. Ellos estuvieron en Santiago. ¿Verdad? Y esas son 8 preguntas, 9 preguntas. Pero es verdad, que yo me hago. es que como la historia se cuenta tan rápido, a veces hay gente que piensa que eso fue parte del mismo conflicto de la Y revolución. yo te garantizo que tú le preguntas a 10 dominicanos por esa batalla, 8 no saben de qué hablan y 2 tendrán versiones muy distintas y antagónicas. Le damos la bienvenida al ingeniero José Israel Cuello y Hernández. Sí. Hoy, día 20 de diciembre, viernes. Y le vamos a pedir al lector real, don Carlos Alonso, Tenemos la palabra, doctor. porque la palabra de hoy es un poco extensa y queremos darle la Sí. en tonalidad que merece. Sí, no, y como siempre, son cápsulas de sabiduría. La palabra.
Me siento cómodo haciendo una declaración radical sobre los momentos en que Trump movió la cabeza ligeramente y literalmente esquivó una bala. Cayó sangrando y luego se levantó con el puño en alto en una imagen emblemática de desafío. La escena del 13 de julio en Pensilvania fue la confirmación definitiva de su condición como hombre de destino, un personaje sacado de Hegel o Thomas Carlyle o algún otro prolijo filósofo del siglo XIX de la historia. Una figura tocada por los dioses de la fortuna de una manera que trasciende las reglas normales de la política. En la obra de Hegel, el gran hombre de la historia se entiende como una figura cuyos objetivos particulares involucran aquellas grandes cuestiones que son la voluntad del espíritu mundial. El paradigma de Hegel fue Napoleón, el aventurero corso cuya búsqueda de poder personal y gloria militar difundió las ideas de la Revolución Francesa, destrozó los viejos regímenes de Europa y marcó el inicio de la era moderna. Para Hegel, el papel del gran hombre es fundamentalmente progresista. Está desarrollando o revelando alguna verdad oculta, empujando a la civilización hacia su siguiente etapa de desarrollo, a veces cometiendo crímenes o pisoteando cosas sagradas, pero siempre al servicio de un objetivo más loable. De diferentes maneras a lo largo de la vida, el conservadurismo y el liberalismo estadounidenses depositaron esperanzas hegelianas en Ronald Reagan y Barack Obama, figuras que parecían encarnar una gran visión optimista de cómo se desarrollaría el futuro global. Pero, ¿qué pasa si el progreso no es lineal y los propósitos del espíritu mundial son un poco más complicados de lo que espera una forma optimista del protestantismo liberal? ¿Qué pasa si una era es más decadente que vital? ¿Qué pasa si no hay una evidente siguiente etapa política para el desarrollo de una civilización? ¿Qué pasa si el estancamiento y la repetición imperan? ¿Qué aspecto tiene entonces un hombre de destino? Creo que hay que decir que se parece a Donald Trump, un hombre de notable carisma, limitada convicción ideológica y apetito desmedido, motivado tanto por una vanidad herida como por la ambición napoleónica, que se ha convertido en el avatar del populismo rebelde que ha hecho la política de su época y derrocó o socavó sus instituciones. Y no solo un avatar, sino uno perfecto, más perfecto que todos los demás populistas destacados, porque desde Víctor Orbán hasta Javier Milei y su propio compañero de fórmula recién nombrado, tienden a tener ideologías específicas y visiones del mundo relativamente determinadas, mientras que el sentimiento de los populistas reales es el más proteico, más flexible y oportunista, más seguro de sus enemigos que de sus compromisos políticos, más trumpiano, en otras palabras. Él es el arquetipo de un fenómeno global precisamente porque ofrece algo menos coherente y predecible, más incipiente y basado en vibras que otras figuras de la internacional de derecha. Pero ese estatus arquetípico se extiende más allá de la sustancia de la era populista. Trump es un candidato del caos, como dijo en una ocasión Jeb Bush, el candidato presidencial extremadamente no hegeliano del 2016, para quien el caos es una escalera y la oposición política convencional un obstáculo relativamente fácil de superar. Es un hombre de insignificante curiosidad intelectual que domina todos los medios de comunicación populares de su era, columnas de chismes, noticias por cable, reality shows, redes sociales. Es un hombre que representa el lado en la sombra del carácter estadounidense, ni el estadista tipo Lincoln, sino el estafador, el charlatán,
el autopromotor, la celebridad de los tabloides, en una época en la que el poder y la corrupción estadounidenses están entremezclados, y es un hombre dotado de una buena suerte increíble y sobrenatural. Esta última cualidad es entendida por algunos de los partidarios religiosos de Trump como prueba del favor divino y una razón para apoyarlo absolutamente. Pero esta es una interpretación presuntuosa. Algunas figuras históricas particularmente execrables han disfrutado de escapadas aparentemente milagrosas de asesinato. El hombre del destino podría representar una prueba para su sociedad, una forma de castigo, una exposición de debilidad y decadencia, en cuyo caso la obligación de uno es no apoyarlo ciegamente, sino tratar de reconocer el papel histórico que está desempeñando y que la respuesta de uno corresponde a lo que se está descifrando o develando. Pero ese reconocimiento es esencial. ¿Por qué hablar de Trump en estos términos tan amplios? Podría decir el lector anti-Trump, incorporando a Dios y la historia y convirtiéndolo en algo más que un simple charlatán y demagogo. Porque de lo contrario, simplemente no está uno lidiando con la realidad. El hombre ha sobrevivido a la autodeshonra y a innumerables experiencias políticas cercanas a la muerte. Está a punto de realizar el mayor regreso en la historia política estadounidense. Acaba de convertir un intento de asesinato en una pintura renacentista de desafío sangriento. O lo ves como la figura definitoria de la era, o no lo ves en absoluto. Trump puede ser derrotado. Después de todo, Napoleón, el hombre de Hegel, fue derrotado. Y Hegel supuso que las figuras históricas mundiales estaban destinadas a caer como cáscaras vacías, ya cumplido su propósito. Pero para vencerlo, atención demócratas de Biden, hay que hacer más, ir más lejos, arriesgar mucho, convertirse en algo que uno mismo no esperaba. Ross Douthat, del New York Times. Ingeniero Cuello. Ese artículo fue publicado el 18 de julio del 2024. Y reproducido en español en la mayoría en la totalidad de los periódicos que introducen un suplemento con notas del New York Times, igual, pero en español para América Latina los sábados. Cuando yo vi ese artículo que salió en la publicación del Listín Diario aquí, que es el corresponsal que asume... Del New York Times, sí. Sí, el que recoge aquello. Saqué copia de ese artículo y se lo anexé a un libro que coincidencialmente estaba leyendo de Conrad, el escritor polaco-inglés, polaco de nacimiento, pero inglés de ejercicio literario. Una obra inédita, no terminada por él, que recoge esas ideas con esas figuras. Pero además tenía otro referente aquí. Balaguer se dejó llamar Instrumento del destino, hombre del destino. Vanidad, bueno, pero lo era, lo fue. En definitiva, el papel de Balaguer en la historia dominicana hay que rescatarlo. Sí. Yo, sin tener estos conocimientos que la vida me ha impuesto tener, cuando escribí 7 años de reformismo, estaba más o menos dando esa idea. Usted no puede pensar en ganar con un vecino cuando el referente político ya era Balaguer y tenía 4 u 8 años ya de ejercicio político, de triunfo político fuera de Trujillo. Por eso yo trabajé ese tema que no todo el mundo entendió en su contenido esencial político,
que lleva el espíritu de este tema. Realmente a Trump hay que soportarlo. Sencillamente él ganó y los demócratas perdieron. Exactamente lo que pasó aquí también. Aquí no perdió el PLD, ganó el PRM. PRM ganó. El PRM. Porque ¿Qué pasó? ¿Perdió el opositor? El PLD podía ganar si escondía sus diferencias, si las simulaba. Sí. Pero existían esas diferencias. Quedaba en ellos ganar o perder. Tal vez Leonel se fue muy lentamente del partido y no era el momento oportuno para la división. Tal vez se retrasó un poco, o tal vez era imposible ganar dividiéndose. Lo más probable es que fuera así. Pero eso no se puede establecer. Y esas ideas son muy pertinentes. Esa novela de Conrad no la terminó, y recientemente es que se ha publicado, el año pasado, es que se ha publicado esa versión en español de una obra no terminada. Pero naturalmente, como todo lo de Conrad, lleno de sabiduría. Bien. Pero es importante también, por lo menos en lo que nos llama mucho la atención, cómo ese hombre del destino, como se vislumbra a Donald Trump por lo que ha pasado, y en una época en que Estados Unidos parece en diferentes aspectos ser un campo fértil para los regresos, para las segundas oportunidades, como lo es en este caso para Trump, ver cómo el análisis pone de manifiesto que quizás es el presidente que personifica lo que es el mundo hoy en día, los valores, la relatividad de qué es lo que se aprecia y lo que se desprecia, pero también habla de lo que es la situación del hombre ante la incertidumbre y los resultados de esa situación. Eso, por lo menos se encuentra eso. Bueno, Trump, tú lo estás definiendo con mucha bondad. No, con el beneficio de la duda, porque hay que ver, porque dice, me recuerda el personaje que el doctor dice que no miren, no escuchen lo que dice, fíjense en lo que hace. Eso es lo que hay que darse cuenta. Nos está mandando una embajadora que es, ¿cómo usted definiría una persona? Porque uno la definiría como una exespía desde cierto litoral. Porque Eso no se cura. Una persona que... Eso no se cura. No hay exespía. Una vez en la CIA sigue siendo espía. Así, sí, pero fue una persona que participó en la CIA y que participó en organismos de supervisión hemisférica. Nos la mandan para acá como embajadora para República Dominicana. Pero era peor tener la vacante la embajada. Pero ya tenemos lo que nos faltaba. Hemos tenido ya pareja del mismo sexo, golfistas retirados, negociadores, pastores de perritos, y ya tenemos un espía ahora. A propósito de eso que tú dices, Carlos, sí. Donald Trump se representa como un antivalor para muchos sectores. Sí. Sin embargo, la gente que representan los valores americanos, los conservadores, un gran segmento de esa población le dio el triunfo a Trump. Es una contradicción, ¿verdad? Alguien que representa un antivalor consigue el voto, o sea, la persona que defienden los valores. Esos personajes se cuelan cuando no hay valores. Porque la candidatura de los demócratas era una candidatura mala. Sí. Tan sencillo como eso. Sí. Y casi improvisada. Un hombre senil que pierde el hilo de la conversación en un debate público con toda la televisión americana tan poderosa como es, enfrentado a este señor que no tiene ningún escrúpulo, ningún límite en su conducta, y que todo lo hace para su propia gloria personal. Bueno, pero hay una explicación. Sí. El destino pone hombres en el medio. Sí. Y más como dicen ahora,
Hay una broma en las redes sociales que dicen que Trump es el único hombre que le ha ganado a 2 mujeres, que se ha enfrentado a 2 mujeres y les ha ganado, Le ha ganado a la Hillary discusión. y a Kamala. Pero es un abusador. El único hombre que le ha ganado a 2 mujeres, que se ha enfrentado a 2 mujeres y le ha ganado. No, Algo importante Sí. para la humanidad en Ese es, estos días. ese es un acento de su personalidad. Sí. Ingeniero, algo importante para la humanidad, evitar la catástrofe de una tercera guerra mundial. ¿Podría Trump evitar eso con su Bueno, personalidad? la Tercera Guerra Mundial está regada por el mundo ya. Ya, por pedacitos. Hay pedazos, todo el mundo está... Pero armar el rompecabezas sería catastrófico. No, ¿verdad? no. Es que cuando caiga una bomba en territorio grande, en territorio de gran potencia, entonces nos daremos cuenta en qué situación estamos. Ujú. Así es. El Poner- fantasma de la guerra gravita sobre el planeta. Sobre el planeta, Sí, exactamente. entonces Trump vendió esa idea. No queremos guerra mundial, queremos conversación y negocio. Pero ya Trump está mandando, ingeniero. Ya Trump, como quien dice, está mandando, porque ya hay gente que, como se hace la lista para Santa Claus, así de que ya cuando Trump venga, vamos a decirle, cuando Trump asuma, ya tiene una agenda. Nada más sus pasos hacia la Casa Blanca ya están trazando lo que son los planes de gobierno de mucha gente y las soluciones, lo que parecen ser las soluciones o el fin de muchísimos problemas. Bueno, ya fue el acto oficial de la inauguración de la Catedral de Notre Dame Sí. en Ya París. lo invitaron, sí. Fue representación de los Estados Unidos y no el presidente. ¿A dónde dices tú? A la París, Catedral de a- Notre Dame, que a la restauración de la restaurar. catedral. ¿Él asistió a eso? Sí. Sí. Él fue el representante oficial invitado por el presidente de Francia. Un Macron. coge cámara, un coge cámara. Sí. Ya hay que fue una personalidad, sí. Bueno, ingeniero, pero de Trump vamos a tener mucho que hablar y desde ya, ¿este es un reflejo o pero venga acá? Mire cómo estamos nosotros aquí hablando de Ojalá nos deje, Ojalá nos deje. Sí. ojalá podamos. Pero me gustó eso de que se espía no se cura. Pero No, es una enfermedad incurable. bien, señor. Pero yo me río, porque lo estoy trasladando aquí al patio definitivamente, porque es verdad, hay gente vinculada al espionaje que siguen vigente hoy en día y parece como que hasta se hereda eso. No, se hereda también. También se hereda. Bien, señores. Si una imagen vale 1000 palabras, 9 imágenes valen 9000 palabras. ¿Qué nos dice usted en cuanto a esto, ingeniero, sobre las redes? Bueno, Link Saika. esa imagen se repartió esta semana. 9 fotos subidas a las redes abiertas por Lizcaya, el contratista de Manzanillo Powerland, que debería estar generando energía entre febrero y julio del 2025. O sea, casi ya. Sí. Realmente es la primera vez que a mí me llegan ese tipo de gráficas de que ahí se está trabajando. Pero cuando tú ves el desarrollo de lo que se está haciendo, tú sabes que eso no va a estar para la fecha convenida. Y sí sabes que el apagón, que ya nos persigue con la misma tenacidad de Julio Sauri, de la época de Julio Sauri, que el apagón ya está viviendo entre nosotros de nuevo. Y cuando el apagón está ahí es porque no hay potencia instalada para evitarlo. Cierto. Sí. Entonces, en vez de enfrentar el problema, salvo en unas declaraciones que hace el ministro de Energía y Minas hoy, que no he visto en detalle, pero realmente se está poniendo parcho en el sistema eléctrico. Pero ¿qué podemos pedirle a un sistema eléctrico que a 25 años de su concepción estamos en una situación más peligrosa que la peor del tiempo pasado? Porque no estamos hablando de tonterías, ya el país tiene un consumo energético que no es el de Julio Sauri, que durante mucho tiempo pudo obviar porque los muchachos tiran zapatos a las redes y provocan cortocircuitos. Sí. No hay zapatos colgando. No.
Ni lagartos que se meten en la subestación, ni Sí, nada. sí, bueno, una cantidad de cuentos que se hicieron entonces para obviar Y chichiguas que se una- enredaban una- también. una queja permanente de la población. Mientras tanto, el esquema que triunfó para la privatización de la energía en el país, o sea, para darle posibilidad de que cualquiera que quiera invertir en energía invierta, porque el Estado no puede asumir esa función. Entonces, sus recursos financieros no son suficientes para la expansión permanente. Eso ha tenido cosas buenas, cosas malas. Una buena es que hay más energía y que hay mucha gente ganando dinero con eso, que es el camino para que se instale. Eso está bien, pero no a la velocidad, porque el régimen político que administra eso se tarda en las licitaciones, se tarda en las elecciones, se deja llevar por las presiones. Aquí se han hecho concesiones de energía con gestos de nocturnidad, a medianoche de un día de entrega de poder. Se han concedido plantas eléctricas que nunca fueron operadas por su beneficiario, los que vendieron el contrato más adelante. Bueno, pero esa planta se instaló, si lo que se quería se terminó instalando. Después ha rodado muchísimo por ahí y está trabajando. Era nombre de que se yo quiero. Pero así no. El esquema es que el que produce gana dinero y el Estado se preocupa de asimilar las pérdidas. Si tú lo que querías era añoñar las pérdidas, habían otros caminos. Bueno, ingeniero. Pero ahora hay la oportunidad de una transformación energética que transforma la balanza de pagos dominicana. Sencillamente porque para usar sol y para usar viento no hay que pedirle permiso a los productores de combustibles fósiles. Bien. Nos estábamos hablando acerca de cómo incidía la variación en la matriz energética en la balanza de pagos. Sí, pero eso no era lo que estábamos criticando. Perdón. Sí. Bien. Dice el corrector de estilo Bien. que esto lleva micrófono. Sí. Bien, señores. El invento de Hay que eficiencia. aclarar, porque tampoco podemos ser tan aburridos, ¿verdad? Más claro. ¿Quién le iba a decir a Pedro Mil que su libro Hay un país en el mundo. El Hay poema. un país en el mismo trayecto del sol que José Israel Cuello iba a bautizar el cambio energético en este momento? No, Adelante. vamos a decir, podríamos decir que el país está en el... Los poetas son profetas, Sí, porque del mismo trayecto del sol, los auténticos. del mismo trayecto del sol a seguir el trayecto del sol, es lo que debemos hacer ahora, seguir el trayecto del sol en cuanto a lo que es la generación de energías renovables, como usted lo dice. No, ahora se empeñan ellos, la autoridad energética del país, se empeña, no estoy juzgando al nuevo ministro que recientemente fue nombrado, pero hasta ahora se empeña en poner obstáculos. En vez de facilitar que se instale energía de cualquier tipo y dándole preferencia al costo más bajo y al daño menor en el ambiente, se pone a discutir sobre producciones energéticas pequeñas, individuales, personales, de hogares. De abajo. Ajá, sí, eso se ponen, realmente parece que ahí la burocracia también hace de la suya también en cuanto a lo que es dificultad, lo que es el paso a la modernidad, y después nos quejamos de que los otros se nos adelantan, cuando quizás nosotros tenemos la posibilidad de tener la vanguardia en muchas cosas. Aquí debiéramos tener ya mucho más energía renovable que la que se ha instalado y mucho más que la que se está instalando, porque la energía renovable tiene un doble efecto sobre la vida económica dominicana. Primero, no puede haber desarrollo económico hoy en el mundo sin energía, pero la renovable no cuesta nada en términos de materia prima. La materia prima de la energía es el combustible, de la que existe hasta ahora. Pero la renovable no usa combustible.
¿Y con qué se paga el combustible? Con dólares. Claro. Si tú lograras de la noche a la mañana transformar toda la capacidad de producción energética del país en renovable, ¿cómo se modifica la balanza de pagos del país? Sencillamente sobran dólares. Sobrarían. Sobran dólares. Que no hay que reevaluar el peso. Sí. Es diferente la cosa. Pero, entonces son cosas elementales, cosas que están a nivel de cualquier muchacho de escuela. Lo que eso significa. Los espacios perdidos de los techos de las oficinas públicas, esas cosas, deben estar llenos como están los de los bancos. Los bancos necesitan evadir para usando energía. No, necesitan energía, necesitan 100% del tiempo, porque todos sus equipos son electrónicos. Cuando se cierra el banco, las maquinarias internas, el equipo interno sigue trabajando. La memoria de todas esas computadoras siguen trabajando 24 horas. 24/7. Entonces ellos tomaron a tiempo la decisión y todo el mundo se la aplaudió. Ah, pero entonces la facturación bajó de las sedes. La facturación de la sede bajó. Bueno, esa es la contraparte. Porque tú tienes una producción energética, pero no tienes quien la cobre. Y eso carga sobre el Estado. Pero no trasladen la negligencia estatal a las necesidades y a las posibilidades de la expansión de la economía. No la carguen. Sencillamente busquen la solución y quítense la carga de 25 años porque fue este mismo partido que está gobernando con otras caras, sí, el que hizo el disparate de entregar un sistema en que las ganancias están concentradas y garantizadas y las pérdidas también. Pero las pérdidas las asume el Estado. Y eso hace todo lo contrario de lo que significaría tener 5 o 10 veces la energía renovable que tenemos hoy, que apenas si llega a 1 mega, sumando cuántas plantitas y posibilidades hay por ahí instaladas, pero tiene 1 o 2 megas ya acumulados. Pero eso debería estar en 20 megas, es posible hacerlo, estimulándolo, no poniéndolo dificultades. Gente que ya tenía años instalado con el reglamento anterior, de repente le dicen que ese reglamento no vale y que ellos tienen que pagar energía. Dicen que el traslado, bueno, se le van a desconectar de eso, pero ellos van a seguir produciendo su energía. Sí. Bueno, no, y además, uno ve también, ingeniero, como, sin contar con lo que es la inversión privada, pero uno ve como muchos esfuerzos individuales, así, de lo que es la búsqueda de una generación a partir de renovables. Entonces yo digo, ¿por qué no comenzar desde ahora a hacer un gran plan nacional donde esa gente que ahora está invirtiendo como grupos económicos, estableciendo las renovables, ¿por qué no bajo una coordinación efectiva del gobierno se convierten en una especie de alianza público-privada que tanto les gusta a esta administración? Algo que por lo menos pueda, que por lo menos que haya una vista en común para soluciones colectivas, eso es lo que yo digo, no solamente por áreas. Lo que tú no puedes es dar tu palabra para desarrollar un emprendimiento y luego cambiar las reglas de juego. Por ahí no se puede trabajar. La alianza público-privada es, en definitiva, cada vez que sube un partido, aparece un modelo de negocio. Un modelo de negocio de las nuevas capas que pasan a gobernar. Diferentes aliados. Alguien está invirtiendo por ahí. Hay un tema que nosotros no queremos que se quede, a veces se nos quedan cosas importantes. El tema de Siria. Mira, 7 facciones estaban luchando contra el gobierno de Assad. Le dan
un asilo humanitario, no político. Humanitario quiere decir que pueden revocarlo en cualquier momento. Se lo llevan para allá. Después, el comportamiento de Rusia con Siria específicamente cuando la guerra de la cosa de primavera. La primavera árabe. Y 54 años del padre y el hijo. Y esos 7 grupos se reducen a 3. José, háblanos de Siria realmente. ¿Qué pasa, qué pasó y qué puede pasar o si ese país se va a quedar dividido? No, realmente la tendencia es a una unificación muy rápida, una cristalización de las facciones. Eso es evidente. Pero ¿cómo se produjo esa cristalización de las facciones? Esa rápida unificación, porque ahí hay enemigos declarados. Yo pienso en el triunfo de Fidel Castro en Cuba y veo una semejanza. Cuando la Revolución Cubana triunfó, cuando Batista huyó de una situación que irremediablemente lo iba a sacrificar, iba a prescindir de él. Primero, nadie pensó que eso iba a llevar a conmover la humanidad a tal dimensión, pero realmente fue un hecho trascendente en la historia de América y probablemente del mundo, porque no creo que nadie del mundo americano, sudamericano, centroamericano, haya sido más conocido que el mundo entero que los líderes de la Revolución Cubana. Eso se replicó en muchos sitios. Pues, y provocó un cambio en la vida política de todas las naciones, más en América que en otros sitios, pero probablemente en Bangladesh se sabe de Fidel. Y no se sabe de Balaguer. Sí, para decir uno que le dijo, cuando lo fue a visitar, Fidel Castro una vez vino aquí, lo fue a visitar, y Balaguer dijo, yo siempre he calzado sus botas ideológicas. Una bota ideológica, hermano. Sí, pero bueno. Bueno, pero esos son lenguajes de los que ganan. Pero, sí. Pero, Entonces, que no se compara, pero y es que todavía, ya muerto Fidel y todo, todavía ese descenso de la sierra, ese mecanismo de toma de poder todavía inspira, pudo estar detrás de las inspiraciones de la forma en que esta gente llegaron. Pero Siria son 13 años de guerra civil. Sí. Fidel duró 2 años en el monte. 2 nada más. No, nada más. Naturalmente Siria es mucho más grande y las divisiones son ancestrales. Sí. O sea, son divisiones religiosas, no son divisiones políticas solamente. Es una simbiosis de política de cientos de años. Ellos tienen que venir, no, y además de política y religión. eso viene precedido también por la toma del control de ciudades, pero al punto de establecer su propio gobierno y todo eso. Así pasa como... A mí me sorprendió mucho cuando vi el líder que llegó primero que nadie, y el que canta bingo es el que cobra. Sí. Yo lo vi tan peinadito, tan bien vestido. Sí. Y yo te estaba hablando con esa gente hace rato. Y efectivamente. Se notaba. Efectivamente, los rusos sacan por la cabeza al otro y se lo llevan para allá. Sí. Y ahora él es un visitante o está preso allá o va a ejercer su profesión porque él es un gran médico. Es médico, sí. Y ejercía en Londres. Pero tengo entendido él de es que el segundo hijo de esa familia. No sé por qué prescindieron del otro. Probablemente no me enteré nunca. A que murió en un accidente. Murió en un accidente. Sí. Pero lo que también hay que tomar en cuenta, el tipo de asilo que estaba diciéndonos Félix en estos días, que por el tipo de asilo que Rusia le dio a la familia Assad, no es un asilo de un blindaje o una protección como se le da a un aliado, sino que deja abierta la posibilidad de que en algún momento pueda ser Pregúntale levantado. a Batista y a los descendientes de Batista, el asilo que le dio Trujillo aquí. A los 5 días estaba loco por salir.
Y se largó. No, porque si es un Él asilo... vivió más en Portugal que aquí. Sí, pero si es un asilo político que deja abierta la posibilidad de ser levantado y dejar a la persona expuesta a una persecución judicial internacional en un momento determinado, no fue una gran cosa lo que le regalaron tampoco. O quizás Putin se cuidó de no ser no aparecer como tan apañador de ese tipo de Cuando gente. tú tienes que salir corriendo, tú coges para cualquier sitio. Sí, Pero después que tú llegas ahí, tú te acomodas y buscas. Perón salió para Paraguay. sí. Pero eso era- Terminó aquí. terminó aquí. Terminó en España y volvió al poder. Sí. Volvió ya. Sí. Ujú. Yo no hablé nunca con Perón aquí, lo vi caminando en la calle, en un motorcito con una muchacha. O sea, Sí. sí. Que mire ese hombre que es el Sí, presidente. sí. Ay, Dios mío. Tenía un compinche con alguien que todavía está teniendo su secretario, era González Torrado. Y González Buster, el que tiene un sistema energético muy eficiente Sí. en la zona este del país, Ujú, es hijo de González Torrado. ujú. O sea, su huella está aquí. Ah, qué bien. Bien, pero Entonces, yo creo que, hoy- no se puede decir que eso fue una toma incruenta del poder porque no, fueron 12 años. incruento no se toma poder. Ujú. El poder se toma incruento cuando usted se va a elecciones y no le da un empujón a nadie. Ujú. Pero así haya muerto mucha gente y todavía puede que muera mucha gente más. Sí, ¿Y qué lineamiento político tienen los rebeldes que tomaron el poder en Siria? Una gama de inclinaciones. hay cosas. Hay siempre vocación a personalizar las facciones, pero cada facción tiene detrás una idea. Sí, Y allí se confunde incluso las Queda mucho, religiones con la política. sí. En todo Medio Oriente es así. Es más, en Siria es el país que tiene más tendencia de gobiernos distintos. Hace unos meses murió un presidente de qué sé yo qué cosa en un helicóptero. No. El helicóptero es una una gente cosa nueva. para morir todos. Ok. Es una caja de morir todos. Sí. Que murió uno y que era el presidente de Siria y simplemente lo enterraron. Lo mataron. ¿Quién lo mató? Imagínate, ya. Con esto no lo va a resolver nadie. Pero ellos tienen un presidente, un ayatollah, que es el jefe de la idea religiosa, que está vinculado a la política estrechamente. Bueno, pero aparte de eso, entonces están las tendencias políticas como tales y las gamas religiosas. Porque no solamente una que otra religión. Y la No, manipulación pero- de la potencia, porque Rusia, Estados Unidos, China han tenido influencia en el manejo político de Siria con las cuestiones fronterizas y la geopolítica del área, pero fuertemente. Pero pídelo por los viajes de Blinken. ¿Cuántos viajes ha dado Blinken en los últimos 5 meses o 6 meses a esa zona? Sí. Y se le sale el negocio de la mano. Y el caos que produjeron los yajiditas hace un tiempo, también hace unos 10 años. Pero el asunto también, el asunto de la primavera árabe, de que fue tumbando gobiernos, hubo las repercusiones en esos países de Medio Oriente. Parece ser que Rusia en algún momento parece que vio que la primavera le podía tocar la puerta y por eso la quiso parar en Siria y le daba el apoyo a los Assad para que reprimieran ese movimiento. La primavera es algo muy peligroso para los déspotas, donde quiera que se produzca. Sí, Cuando tú ves que está produciendo primavera política, cuídate, sí, porque llega. sí. Llega. Después le llega el verano. Pues mire, pero también estamos ante cosas que se han visto en otras ocasiones. Ya no estamos ante un caso también de gente que ha tomado el poder sin saber después qué va a hacer con él. Porque están discutiendo teocracia o representación o el mismo sistema. O sea, uno ve realmente, No, están hablando incluso de cómo, hasta han hablado de la Sharia, de la ley islámica. Y bueno, que el asunto es que están buscando la representatividad de sectores que fueron presionados por los Assad todo el tiempo. Ahí hay una recomposición, porque los Assad
ya son cosas del pasado. Se encontraron con el pasado muy rápido, de un día para otro. Ese hombre está viviendo nada más y nada menos que en Moscú. En Moscú. Sí, Bueno. pero Siria se había desarrollado bastante y ya no era tan aldea como los otros países árabes. Había un desarrollo en Siria fuerte. Se habían actualizado con toda la dictadura de Al-Assad. Bien, ingeniero, tenemos un tema más también que es lo que tiene que ver con Turquía. Déjenme ver. Déjenme ver. Turquía tiene que ver mucho con Siria. Sí, sí. El No, pero HTS pero llegó ya primero a eso- Damasco. Ya después de Damasco, se puede decir que Siria cambió. Se verá en otro proceso, más complicado, menos complicado, con más dificultades que las facciones se enteren, pero realmente eso pasó página. Los Assad se fueron de ahí, después de 2 generaciones o 3 generaciones de poder. Y los ayatolás probablemente pierdan mucho de su poder, probablemente. Pero las religiones son más difíciles que la política. Son Sí. más complicadas que la política. Más complicado, sí. Bueno. Además, ese es un espacio geográfico lleno de religiones. Es como un catálogo de pintura. Cada es verdad, sí, que cada colorcito es distinto de los otros, ¿verdad? el colorcito de que espérate, no, que hay que ponerlo uno dobla el catálogo y lo pone al lado y serán tan distintos uno del otro, así, sí. Ahí hay más religiones que en un catálogo de pintura, Que es un catálogo de pinturas. en gama. Bien. Si hay una persona que no le gusta que le cambien el paso, es el ingeniero Cuello. Yo quiero abusar de eso y pedirle que si no hay unas vacaciones de fin de año, que nos ayude a visualizar posibilidades, no de resolver problemas, sino de cambios como relaciones China, Estados Unidos, Rusia, guerra de Medio Oriente, ahora con el agravante de Siria, el tema de Ucrania y sobre todo el ascenso al poder el 20 de enero de ese toletero que tiene por Donald Trump. Mira, yo acogí un texto, ¿Ah? yo acogí un texto publicado hace tiempo, junio del año pasado, que dice lo que va a pasar. Seguro. No, pero Ahí está. Hay un hombre que se cree hombre del destino. Él se lo cree. Él está poseído de esa idea. bueno, ese es un mal que afecta a mucha Como, gente. como estaba Napoleón poseído de que él era el que estaba. Pero fue el que llevó las ideas de la revolución a sitios muy remotos. Pero hay naciones que no cogen suero. Él llegó hasta Rusia, Napoleón, y todavía Rusia está balbuceando la revolución que en aquella época hizo Francia. Bien, Todavía. vamos a hacer una pausa y volvemos.